Y en ese caso, ¿qué desde aquí? Y en ese caso San Pablo le escribe a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque aquí ya entramos en la obediencia con el obispo, que es el encargado de la iglesia. Y hay sacerdotes que nunca aprendieron a obedecer y no le obedecen ni a su madre. Ustedes no, los que no vinieron. Filipenses 2, 5 en adelante. Y hay sacerdotes que sacan excusa y dicen, pero es que el obispo me está mandando, y eso yo estoy seguro porque tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor, como los evangélicos. Tuve una revelación donde el Señor me dice que no fue el Espíritu Santo que le iluminó al obispo, sino fue producto de la rabia, de la ira que me tiene, de la envidia que me tiene, es producto de las malas amistades que lo rodean, y entonces el obispo me la tiene chocheca, y entonces el obispo me mandó para tal lado, o el obispo me hizo esto. Así piensa el que no tiene fe. Pero mire el que tiene fe. Pablo le dice a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice el 5? Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. No somos paganos, estamos unidos a Cristo. Tengan la misma forma de pensar de los que están unidos a Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo, sí, por medio del bautismo, pero en el presbiterio, por medio del obispo. Siga. El cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Bárbaro. Debemos los sacerdotes tener los mismos sentimientos de Cristo, que a pesar de que tenía poder, podía hacerlo. A pesar de que era Dios, a pesar de los pesares, no hizo alarde, como los curas. Es que por algo yo estudié en las mejores universidades, por algo tengo un título, por algo soy doctor. Y yo, doctor, ¿cómo el obispo se le ocurre mandarme a mí a la peor de las parroquias? ¿Cómo se le ocurre? Si yo soy el que he velado por la diócesis, yo soy el que le he dado plata al obispo cuando no tiene, y cuando estuve enfermo yo fui el que le di, y mire cómo me paga. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se humilló, se hizo humilde, se rebajó. Ahí no llegamos los curas. Pero Pablo dice, tengan esos mismos sentimientos de Cristo. Se humilló a sí mismo. ¿Otra vez? ¿Cómo es? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo. Dominio de sí, virtud. Considero hombre pleno aquel que en todo y sobre todo controla su primera reacción. Se humilló a sí mismo, se controló. A ver, tranquilo. Les doy un secreto, sacerdotes. Dios existe. Y alguien dijo, yo no sé quién, pero alguien dijo que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. No existen las casualidades. Dios gobierna cielo y tierra. Dios lo sabe todo y lo puede todo. Dios mueve al obispo. Dios mueve al obispo. Y Dios hace que el obispo actúe de esta o aquella manera, aunque a usted no le guste o a mí no me guste, no esté de acuerdo. Pero es Dios quien lo mueve. El obispo no se mueve solo. Puede ser la porquería más grande, si usted lo quiere llamar así.
Pero si Dios lo colocó ahí y es el obispo, no lo puso por casualidad. Si Dios hubiese querido que ahí estuviera otro, estuviese otro, pero Dios quiso que estuviera ahí ese. Y que ese fuera tu obispo. Y ese tu obispo te mandara, te gobernara, porque es el jefe de la iglesia que Él puso. Si tuvieras fe, sabrías que lo que haga el obispo es Dios a través del obispo. Y podrías hacer como Cristo, fue obediente. Y obediente hasta la muerte. Y no conforme con la muerte, muerte de cruz, de malditos. Y no le importó. Porque más importante es la obediencia que cualquier otra cosa. Ojo, aclaro. Y no es que el obispo le va a decir, vaya a meterle un tiro a aquel cura y usted lo va a hacer. No se pase. No me malentienda. Ustedes saben que dice la Escritura que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando está en contra de la doctrina de Dios, muy obispo, pero no le hago caso. A eso sí ya cambia. A mí me dice el obispo, vaya y métele un tiro a aquella persona, si quiere, máteme usted a mí. Si quiere, bóteme, excomúlgueme, pero no lo mato, porque Dios me dice que no lo voy a matar. ¿Le estoy faltando el respeto al obispo? No. Estoy obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando el obispo me manda a mí en cosas que no están en contra de Dios, aunque a mí no me guste, aunque yo esté bien instalado, aunque sea lo que sea, yo debo hacerle caso. Obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Y qué gano con eso? Dale, ¿qué gano con eso? Por eso. Por ser obediente. Otra vez. Por eso. Por ser obediente. Otra vez. Por eso. Dios te va a premiar por ser obediente. Por eso, por esa obediencia, por rebajarte, por humillarte, porque obedecer es humillarse, es rebajarse. Claro que sí. Pero por eso Dios le dio el más alto honor. por ser obediente, Dios le dio el más alto honor. por ser obediente, Dios le dio el más alto honor. ¿qué es lo que no logran entender? ¿Qué es lo que no entienden? En mi experiencia corta, pero esa experiencia jamás en mi vida, ni así de resistencia a lo que diga el obispo. No entiendo nada, pero mande. Sin decir una palabra. Si me pide opinión, doy mi opinión. Estaba muy bien en la Grita y me dice el obispo, bueno, yo quiero que vaya a estudiar Biblia a Jerusalén. Yo nunca había salido y siempre decía que no quería salir y no quería salir del país. Él le dijo, Señor, ¿es una orden o yo puedo decidir? Dijo, no, si usted quiere, le dije, no quiero. Como a los 3 meses me dijo, he decidido que vaya a estudiar Biblia a Roma. Señor, disculpe mi atrevimiento, ¿es una orden? Me voy de una vez. O yo puedo decir, dijo, si usted quiere, le dije, no quiero. Como 15 días después llegó y me dijo, quiero que se vaya a estudiar a Bogotá Biblia. Señor, ¿es una orden? Dijo, no, si quiere, le dije, no quiero. Dijo, entonces es una orden, se me va de misionero por Barinas. Agarré de una vez la maleta y me fui. Sin pensarlo 2 veces. No conocía la Caramuca, me tocó la Caramuca. No conocía. Allá me dejó 7 años. Feliz. No tengo problema.
Y todo lo que mi obispo ha dicho en ocasiones, yo digo, pero verdad que tengo que ser obediente y Dios lo puso ahí. No entiendo nada, pero yo voy a hacerle caso a tu palabra. ¿Saben qué, hermanos? No ha fallado el Señor. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Dios me ha premiado a mí siempre que he obedecido a mi obispo y casi en todas las ocasiones, no estando de acuerdo con lo que él ha mandado. Y hasta ahorita que lo digo, y a lo mejor ve el video y sabrá que no he estado de acuerdo. Pero mi obispo ni siquiera en muchas ocasiones ha hablado conmigo. Las órdenes me las ha mandado con otro. Y eso a mí no me importa, mandó a decir el obispo. Y no me ha dado opción de decir sí o no. No, simplemente es una orden yo. Y usted no sabe lo que me ha beneficiado a mí. En ocasiones Dios me ha librado a través de mi obispo, por una orden del obispo me ha librado de cosas. Y yo digo, con razón mi obispo me dio esta orden. Mi obispo no lo sabe. Pero me ha librado de miles de cosas. Y en ocasiones el obispo a lo mejor con malestar y a lo mejor como con capricho propio, humanamente hablando, lo ha hecho. Y yo digo, ni una hoja de un árbol se mueva sino voluntad de Dios. No veo nada, no entiendo nada, pero Dios sabrá por qué. Y ahora miro para atrás y digo, te la vacilaste, Señor. Hiciste que el obispo se pusiera bravo y actuara de esta manera para darme a mí esto, para evitarme esto. Créanmelo. Si ustedes obedecen a ciegas, creyendo en la palabra de Dios y por virtud, no porque le guste, no porque le nazca, sino por virtud, para seguir los sentimientos que tuvo Cristo, para ser humildes y humillarse como Cristo, Dios promete y cumple. Dios los exaltará y le dará el nombre que está sobre todo nombre. Si el obispo lo hace por capricho y lo hace por orgullo, lo hace por soberbia o lo hace porque se dejó influenciar, porque lo rodearon gente mala, porque eso es culpa de él y tendrá que entregarle cuentas a Dios. Pero Dios escribe recto con líneas torcidas. Él es el encargado de gobernar la iglesia. Seguimos entonces con Timoteo. Encargado de gobernar la iglesia. Que sepa gobernar su casa, para que sepa también gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido. No, lo último, cuando gobiernan la iglesia. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esa es la tarea del obispo. Siga. Por lo tanto, el dirigente, el obispo, en primer lugar, y después los curas, no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo. Ay. La tentación de los obispos, ¿cuál es? Según Pablo, ser orgullosos. Que se les sube el episcopado a la cabeza y se inflan. Y se creen más papistas que el Papa. Y se creen los dueños y señores del universo y de la iglesia. No son dueños, son simples administradores. Y según dice Pablo, el peligro es que se lo trague el orgullo, la soberbia. Pero ese pecado no solamente del obispo, del párroco. Ese pecado es del párroco, el orgullo y la soberbia. Y aquí mando yo, porque yo soy el párroco. Hago quedar en ridículo a la gente en plena misa. Hasta en la misma homilía hago quedar en ridículo a la gente y se la tiro a la gente. Porque yo soy bravo. El orgullo. Qué pecado. Y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Ese fue el pecado del diablo, la soberbia, el orgullo. Y si un obispo se deja llevar por el orgullo porque es obispo y tiene el poder y abusa del poder por orgullo y soberbia, se lo tragó el diablo, muy obispo,
y se lo lleva el diablo con tu y ropa. ¿A que no está escrito? ¿Que no está escrito? Si no está escrito, no me crean. Y por si acaso, yo no había nacido. Y yo no lo escribí. Yo solamente soy como el micrófono que estoy expandiendo la palabra de Dios. Por algo está escrito. ¿Por qué Pablo le dice al obispo Timoteo eso? ¿Será que no lo movió Dios para decirle a los obispos que ese era el peligro de los obispos? Yo no tengo duda. Si ustedes tienen duda, es el problema de ustedes. Pero también es el problema de los sacerdotes. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Ajá. ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las 12 o a las 2:30? ¿Cómo era la cosa? ¿El horario que dice? ¿Es hasta las 12 o hasta las 2:30? Ah. A mí se me olvidó el horario. Ah, listo, nos queda todavía un poquito. Nos queda para Tito. Tito. Pablo le escribe a Tito. Tito capítulo 1, versículo 7. Bueno, si quiere lo lee el 5 y pasamos al 7. Tito 1, 5 y después pasamos al 7. Tito 1, 5 y luego el 7. Ok. Cuando te dejé en la isla de Creta, Le dice Pablo a Tito. cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Presbíteros, párrocos. Ahí están las parroquias. ¿En cada qué? En cada ciudad. En cada ciudad. El de allá, el de no sé dónde, el de los párrocos. Los mandó a nombrar allí. Coloque, así arregla, vamos a arreglar la iglesia. Y eso es lo que hace el obispo. Está escrito. Es una misión y él está encargado de eso. Está encargado de eso y Dios lo inspirará. Miren, hermanos, si ustedes no están de acuerdo con el obispo, eso es respetable. El día cuando usted sea obispo, no haga lo mismo. Pero ese es el obispo, con todos los errores y todos los defectos. Ese es el encargado de Dios en la parroquia. ¿Qué digo? En las diócesis. Ámelo. O como dice Pablo, si no es capaz de amarlo, sopórtenlo. Sí, ahí está escrito, ¿se acuerdan? Ahorita no lo vamos a leer, pero está escrito en Efesios, capítulo 4, versículo, lo voy a leer desde el 1 en adelante. Sopórtense los unos a los otros por un solo motivo, por amor a Cristo. Sopórtense por amor a Cristo. De eso se trata. Ah, sí, vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, no podemos. Siga, a ver, el 7 ahora. Va a poner presbíteros en todas las comunidades. Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios. El obispo o el presbítero que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, embajador de Cristo. Y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. Honesta. No debe ser terco. ¿Otra vez? No debe ser terco. Sacerdotes. Dice que los presbíteros no deben ser tercos. Y hay sacerdotes más tercos que una mula. Y el obispo les dice, y parece que les entra por aquí y les sale por aquí. Tercos. El obispo pone un proyecto de la diócesis y vamos a hacer eso, tercos. No, tercos. No entran en razón. No ponen a trabajar el cerebro. No debe ser terco. Ni de mal genio.
¿Qué come que adivina Pablo? Esa enfermedad viene desde antiguo. Los curas de mal genio, los obispos de mal genio, que con la pura mirada se tragan al otro, que pareciera como si le hubiesen matado a la mamá. Mal genio, y la gente se queja. Yo a ese padrecito no le puedo hablar porque le suelta uno las patas. Ese padrecito sí es amargado. Yo creo que los curas deberían casarse para que dejen de ser amargados. Así dice la gente. Mal genio. No debe ser borracho, ¿Otra vez? ¿Por qué lo repite? No sé. Ustedes sabrán. ni amigo de peleas, Otra vez, ni amigo de peleas, ni de los que forman pleitos y peleas. ni desear ganancias mal habidas. Otra vez el dinero. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa, Hacer obras de caridad. Preocuparse por el pobre. Que le dijeron a Pablo y Pablo dijo, de eso me encargaré, o de eso he tratado de cumplirlo. y debe ser un hombre de bien, Debe ser un hombre de bien, recta intención. Buscar siempre el bien, no el mal. Hay curas que siempre están planeando el mal. Para desquitarse, para vengarse, para hacer sufrir al otro. Vamos a hacer sufrir al obispo. Vamos a darle mala vida. Vamos a hacerle la vida a cuadrito. O vamos a hacerle la vida a cuadrito a aquel cura, para que se largue de la diócesis. de buen juicio, De buen juicio, justo, justo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. santo, A bárbaro. ¿Cómo tiene que ser el presbítero? santo, ¿Cómo tiene que ser el obispo? santo, Y santo no significa impecable. Luchar por no pecar y levantarse cuando ha pecado. y disciplinado, Disciplinado, disciplina. La disciplina nos ayuda. Un tiempo de oración estipulado. De lectura de la palabra, estipulado. Disciplinado en todo. debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, No debe descuidar la doctrina, la enseñanza que se le dio. Debe apegarse al magisterio de la iglesia, a la doctrina de la iglesia, a lo que le enseñaron, a lo que los apóstoles transmitieron. No debe estar inventando. Apegarse a la doctrina de la iglesia, lo que se le enseñó. Debe apegarse. Apegarse significa nunca desprenderse. Apegarse significa andar siempre con eso, tenerlo presente de entre ceja y ceja. No lo puede cambiar. para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Puede animar a otros con la sana enseñanza, pero también tiene que estar dispuesto ¿a qué? A convencer a los que A convencer a los... que lo contradicen. Ahí están metidos los protestantes, que nos contradicen. Y tenemos que estar dispuestos a convencerlo. La primera parte es para con los católicos. Otra vez, la primera parte. Enseñar, ¿no? Para que pueda enseñar a otros Para que pueda enseñar a otros con la sana enseñanza. con la sana enseñanza. Eso es los catequesis, a los grupos de apostolado, en la parroquia, se refiere a los católicos. Ahora vean con los protestantes. Y convencer a los que lo contradicen. Y convencer a los que contradicen la sana doctrina. ¿Será que estamos preparados para eso? No. ¿Será que estamos convencidos de eso? No. Y por eso han avanzado tanto las sectas. Sigue. Porque hay muchos rebeldes, Porque hay muchos rebeldes. sobre todo entre los que vienen del judaísmo, No únicamente, sobre todo. que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. Se llaman protestantes o cristianos evangélicos. A esos hay que taparles la boca. ¿Qué qué?
A esos hay que taparles la boca. ¡Qué falta de tolerancia! ¿Qué? A esos hay que taparles la boca. ¡Qué falta de caridad! Vamos a denunciar a Pablo. Voy a hablar con el Papa para que lo saque de los altares. Porque Pablo fue intolerante. Pablo le faltó a la caridad. Entonces ya no es San Pablo. Porque dice que hay que taparle la boca a aquellos que están en contra de la sana enseñanza. Y que están engañando a muchas familias. Ahora comprenden por qué yo hago el trabajo que hago, a pesar de que me den más palo que una gata ladrona. Porque he leído las Escrituras y tengo el problema de creer que lo que está escrito es palabra de Dios. Me lo enseñaron en la Santa Madre Iglesia Católica. Y yo lo creo. Siga. Pues trastornan familias enteras. ¿Qué hacen los protestantes? ¿Otra vez? Trastornan familias enteras. ¿Qué hacen los protestantes? ¿Otra vez? Trastornan familias enteras. ¿Y qué deben hacer los curas? Taparles la boca. ¿Pero qué hacen los curas de San Fernando de Apure? ¿O qué entienden? Aquí dice, otra vez, taparles la boca. ¿Cómo es? A esos hay que taparles la boca. ¿Y qué dicen? ¿Qué traduce la Biblia de los sacerdotes de San Fernando de Apure? Con ellos tenemos que taparnos nosotros la boca. Y ahí no dice eso. Ahí dice, A ellos hay que taparles la boca. ¿y los curas qué entienden? Tenemos que taparnos la boca y no decir nada. Que me lo demuestre dónde lo dice la Biblia, que tenemos que taparnos la boca y no decir nada. O esta no es la norma de ley para nosotros. O esto no es palabra de Dios. ¿Y cuántos sacerdotes y obispos me critican por el trabajo que hago? Pero estoy convencido de lo que hago. Y Dios me lo manda. Y tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, queridos hermanos, vean cómo la palabra de Dios nos está invitando a nosotros a trabajar por la iglesia. Y ahora, el obispo es el encargado de la diócesis, el encargado de la iglesia. Y es el pastor de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Esta Biblia, yo no sé qué traducción es esta, pero esta tiene una traducción más distinta que... Pero bueno, de esta manera vamos a leerla ahí. No, la Reina Valera traduce igual que la Jerusalén. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación. Estén atentos, Hechos 20, 28. Sacerdotes y obispos, pero sobre todo aquí a los obispos. No sé en esta traducción si habla de los obispos, pero en la otra traducción habla de los obispos. Los dirigentes de la comunidad. Otra vez. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Los ha puesto como pastores. ¿Cómo traduce allá? Los ha puesto el Espíritu Santo como obispos. Entonces, el Espíritu Santo puso al obispo. El Espíritu Santo puso al obispo. ¿Cómo se llama, monseñor? ¿Cómo se llama? Alfredo Enrique. A monseñor Alfredo Enrique, ¿quién lo puso en la diócesis de San Fernando de Apure? Según dice la Biblia, que usted no lo crea, eso es problema suyo. Pero según dice la Biblia, el Espíritu Santo lo ha puesto como obispo. Se trata de creer o no creer. Ya, ese es el trabajo suyo. El ejercicio espiritual es para creer. Y yo se lo estoy mostrando con la Biblia para que lo crea. Si usted no quiere creer, seguimos siendo amigos. El Espíritu Santo lo ha puesto como obispo. Aquí dice como pastor. Para que cuiden de la iglesia de Dios que... ¿Para qué? Para que cuide la iglesia de Dios. Que Él compró con su propia sangre.
que no es del obispo, por si acaso, lo compró Cristo con su propia sangre, no le pertenece al obispo, él solamente va a cuidar la iglesia de Cristo. Que los obispos se quieren adueñar de la iglesia de Cristo es problema de ellos. Y que los curas sigan el mismo ejemplo y quieran adueñarse de la parroquia, eso es problema de ellos. Pero se la adquirió Cristo con su propia sangre, es de Él. Sé que cuando yo me vaya, Que cuando me llegue la pelona, Pablo no estaba perdido, el Espíritu Santo lo está iluminando. Cuando yo me vaya, cuando yo me muera, vendrán otros que como lobos rapaces querrán acabar con la iglesia. se llaman cristianos evangélicos, que como lobos rapaces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras. ¿Cuándo se convierte en lobos rapaces que destruyen la iglesia? Cuando un cura comienza a enseñar mentiras. Cuando no se apega a la doctrina de la iglesia. Cuando no enseña lo que enseña la iglesia basada en las Sagradas Escrituras. Y para la gloria de Dios, todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña está sustentado en la Sagrada Escritura, solamente que no lo conocemos. Y para desgracia de los protestantes, todo lo que ellos enseñan, nada está en la Biblia. Y se lo digo a ustedes, se lo digo a cualquier persona en el mundo, y se lo puedo comprobar. Entonces, hay gente que viene como lobos a destruir la iglesia de Cristo. Y pregunto, ¿y qué hacen los obispos en ese caso? Decirle a los laicos, eso es lo mismo, váyanse con ellos. Aunque les enseñen mentiras. ¿Y qué hacen los obispos, los curas en ese caso? Decirles eso es lo mismo, al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia, váyanse con ellos. Aunque les enseñen mentiras, ¿están cuidando la iglesia de Cristo? ¿O será que se cumple lo que dice Cristo? El buen pastor da la vida por las ovejas, pero el que es un asalariado, el que está por un salario, cuando ve venir el lobo, huye, y el lobo se dispersa, se agarra a las ovejas y se las dispersa. Porque no le importa a las ovejas, es un asalariado, lo que le importa es ser obispo, ser cura y que le paguen y más nada, y la gente le dé lo que necesite y se acabó el lío. Se metió protestante, que se meta prostituta, mejor que meta protestante. ¿Está cuidando la iglesia de Cristo? Que no. De entre ustedes mismos. De entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes lo sigan. Para que los creyentes los sigan. Y los asalariados le dicen, síganlo, eso es lo mismo. Síganlo, ese no es el problema. Pero el trabajo del obispo está precisamente en cuidar el rebaño que Cristo se adquirió con su sangre y no permitir que los lobos vengan enseñando mentiras y que los fieles los sigan. Bueno, ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Que lo hagamos, que no lo hagamos, es el problema de nosotros. Pero Dios nos está mandando. Y termino con que dentro de la iglesia, si es verdad que el obispo está encargado de una diócesis y está encargado del presbiterio, también es verdad que según dice Juan 21:15, el Papa es el encargado de todo el rebaño. Obispos, curas y laicos. Juan 20:21. Y que un sacerdote que no ame al Papa, que no esté en común unión con el Papa, que odie al Papa, que eche veneno contra el Papa, ese está errando, saliéndose del rebaño de Cristo. Oigan, 21:15.
Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí estaban los otros apóstoles, que son los obispos. El Papa es un obispo entre los obispos, pero es el obispo que está encargado de todo. Pero es obispo, igual que los demás obispos. No es más obispo que los otros. No es más apóstol que los otros. Tiene un encargo. ¿Me ama más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Los obispos son corderos que el Papa tiene que cuidar. Se lo dijo Cristo a los apóstoles. ¿Me ama más que estos? ¿Quién eran estos? Los que estaban ahí. Pues tú tienes que cuidar de esos corderos. Por eso el Papa tiene que preocuparse también de los obispos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Abrió el compás. Cuida de mis ovejas. A Pedro le encargó los corderos, le encargó las ovejas. Sigue. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Aquí está. Esta traducción, bueno, no, pero hay una traducción que dice cuida y la otra dice pastorea, apacienta. Apacienta. A mí me gusta esta traducción porque juega con las dos. El pastor tiene dos misiones: cuidar y apacentar. Esta traducción no me gusta. ¿Por qué esta pone una sola? Cuidar, cuidar, cuidar. Y la Biblia no dice solamente cuidar, dice apacienta y cuida. Apacienta es llevar a buenos pastos. Y cuidar es que cuando venga el lobo no se la trague. La misión del Papa es cuidar y apacentar el rebaño. Todo, general. Y la misión también de los obispos es cuidar y apacentar el rebaño. Y la misión del sacerdote es cuidar y apacentar el rebaño. Los curas y los obispos, ¿saben qué están haciendo? Apacentando el rebaño. Y a veces ni siquiera lo están apacentando, porque ni siquiera lo lleva a buenos pastos. Le dan migajas, pero no las cuidan. ¿Y qué pasa cuando se alimenta el rebaño y no se cuida? El lobo se da un buen banquete. Y dígame si eso no es lo que está pasando con los protestantes. Cuando encuentra que los curas le enseñaron a los laicos a manejar la Biblia y le dieron cursos bíblicos y le hablaron de Dios y encuentran ya un terreno abonado, se los llevan con más facilidad. Porque el cura los alimentó, pero no los cuidó. Y necesitamos alimentar y cuidar. Papá Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir. Tu palabra nos ilumina para ser mejores ministros tuyos. Bendice a los obispos que tú has dejado dentro de la iglesia con gran responsabilidad. Ayúdanos a ser dóciles y obedientes para que las órdenes que ellos nos den, que vienen de ti, con humildad, humillándonos a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo, podamos obedecer a ciegas con toda nuestra fuerza y así podamos actuar como tú mandas. Bendícenos y bendice toda tu iglesia, ahora y para siempre. Amén.